Acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Versículos 47 al 56. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versos 47 al 56. Una de los asuntos que a veces olvidamos como cristianos es que no podemos entender correctamente esta vida si no entendemos correctamente el Evangelio. Para la mayoría de las personas el Evangelio es relevante solamente cuando trata aspectos directos de mi persona. Para muchas personas el Evangelio es significativo, tiene importancia, tiene valor, me sirve si trata aspectos directos para mi vida. En algunas ocasiones, se los he dicho, somos muy dados a prestar atención cuando la predicación, cuando el tema de una predicación trata sobre aspectos que yo estoy viviendo, sobre mi familia, sobre mi estado de ánimo, sobre mi trabajo. Entonces creo que el Evangelio es relevante para mí porque me está hablando directamente a mi vida. Pero la Escritura nos enseña que el Evangelio se vuelve relevante cuando nosotros entendemos a la figura principal de toda la historia bíblica, que es Jesucristo. Puede realmente tener significado y transformar toda nuestra forma de ver el mundo, lo que estamos viviendo, nuestra familia, nuestro trabajo, las aflicciones, las luchas que estamos viviendo. Todo eso realmente es significativo cuando vemos realmente a la figura esencial, a Jesucristo a lo largo de las Escrituras. En el verso 53, el Señor Jesucristo le dice estas palabras a Pedro cuando después de que Pedro saca la espada, corta la oreja de uno de los acompañantes del sacerdote, del sumo sacerdote, de uno de los guardias del sumo sacerdote. Jesús reprende a Pedro con estas palabras: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y observen la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, que le hace a Pedro, pero que está dirigida a todos los discípulos. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Y luego en el verso 56 Jesús ahonda en esto: mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo dejaron y huyeron. Jesús el siervo sufriente. Mi intención con estos estudios, hermanos, es que ustedes aprendan a ver a Jesucristo y cómo Jesús es la figura central de la historia, no solamente de la historia bíblica, sino de la historia de la redención, de la historia universal, y cómo Jesús está al venir y vivir todo lo que la Escritura decía, estaba abriendo para nosotros una vida completamente diferente a la que podemos aspirar por nosotros mismos. Si Jesús no es quien dice ser, no tiene sentido lo que nosotros estamos haciendo en esta tarde. Pero para que realmente entendamos por qué nos congregamos, por qué creemos lo que creemos, por qué aspiramos a una vida diferente, no solamente en el futuro, sino aquí, ahora, por qué aspiramos a una vida distinta en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Si usted entiende bien el Evangelio, podrá darse cuenta que realmente somos llamados a vivir una vida muy distinta a la que muchas veces estamos acostumbrados a vivir por una sola razón: estamos tan enfocados en nosotros mismos. Somos producto de una generación de cristianos que va a la Biblia como si la Biblia hablara de esa persona, es decir, como si la Biblia hablara de Carlos, de Miguel, de Antonio, de José, de Lucía, de
No, la Biblia no habla de personas como nosotros. La Biblia habla de un solo personaje, que es Jesús, el Cristo. Y viene este mensaje a ser relevante, pero estamos tan acostumbrados porque pensamos que la Biblia tiene un mensaje para mí de forma particular, de forma singular, que es Dios hablándome a mí de forma personal. Y debemos darnos cuenta que es Dios revelándonos a la persona más importante de toda la historia humana, a Jesucristo. Y nuestras vidas comienzan a ser importantes o relevantes solo en la medida que entendemos quién es Jesús. Los discípulos llegan a encontrar lo que decían que no iban a hacer, abandonar a Jesús, llegan a abandonarlo por una sola razón. Ellos estaban tan centrados en sus propias aspiraciones, en sus propias ambiciones, en sus propios deseos, que dejaron de ver que el Evangelio va más allá de sus personas, de sus aspiraciones. Hoy la iglesia tiene que romper con ese mito de que el Evangelio hablas algo acerca de ti, como esas frases a las que estamos acostumbrados. Dios tiene un plan especial para tu vida. Dios tiene algo particular para tu vida. Tenemos que romper con esos mitos. Tenemos que romper con esas ideas egoístas de la predicación del Evangelio. El plan perfecto de Dios para tu vida es simple. Si no te arrepientes, en tus pecados perecerás. Ese es el plan que Dios tiene para el que no se arrepiente. El plan para el que cree en Él es vida y vida en abundancia. Así que el Evangelio rompe con todo el egoísmo, con todo el orgullo en el que estamos acostumbrados a vivir, a pensar, a soñar que somos de alguna forma singulares. Desde luego somos singulares para Dios, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no piense que de forma singular, de forma particular, usted es la persona más importante en todo el universo. Somos importantes solo en la medida que somos unidos a Cristo y entendemos el plan redentor que Dios tiene, no solamente para su vida, sino para todo lo que Dios ha creado, usándonos precisamente para cumplir con ese propósito. Jesús va más allá de las ambiciones personales de sus discípulos. Jesús va más allá de las aspiraciones mesiánicas que tienen los discípulos acerca de Él. Los discípulos quieren una revolución, quieren una revuelta. Ellos quieren romper con el yugo de Roma. Ellos quieren romper con la esclavitud a la que están sometidos por causa del Imperio Romano. Ellos quieren ser liberados del yugo de un gobierno como era el gobierno romano. Eso es lo que quieren los discípulos de Jesucristo. Ellos quieren a Jesús como un rey político, como un rey que viene a conquistar una tierra, una geografía. Pero Jesús va más allá de sus aspiraciones. Él viene a regenerar a todo el mundo y a dar vida a los que creen en Él. Y eso va más allá de aspiraciones egoístas con las que soñaban los discípulos. Hay algo mucho más importante que la salvación de un individuo. Hay algo mucho más importante el deseo de que te vaya bien en tu matrimonio, de que te vaya bien en tu familia, de que te vaya bien en tu trabajo. Hay algo mucho más importante que las aspiraciones egoístas a las que a veces nos apegamos y las hacemos bandera del cristianismo. Hay algo mucho más importante, es la restitución de la gloria de Dios y la restitución de la imagen del hombre. Y el Evangelio habla de eso. No habla de cómo tener un matrimonio feliz, aunque eso sería un resultado del Evangelio. No habla de cómo tener un negocio próspero, aunque eso sería un resultado de la fe en Jesucristo. No habla de cómo llevar una vida exitosa, aunque eso podría ser un resultado de nuestra fe. Pero el Evangelio habla de algo mucho más grande. Es la erradicación del pecado por medio de la fe en Jesucristo. Es de creer en Jesucristo como el único que puede redimirnos de la condenación, de la esclavitud y darnos libertad, verdadera libertad. Hasta que usted no entienda que el Evangelio va más allá de aspiraciones egoístas, nunca podrá vivir la verdad del Evangelio. Hasta que usted deje de ver el panorama pequeño de su vida y deje de pensar, mis problemas en mi familia son muy grandes, yo tengo estas aspiraciones, yo tengo estos deseos, y abra sus ojos y vea más allá
de lo que usted está sufriendo en su pequeño mundo, en su pequeño cosmos, y deje usted ese egoísmo en el que ha vivido, entonces entenderá realmente de lo que habla el Evangelio y quién es Jesucristo. Jesucristo es más que un redentor personal, es el Salvador de todo el mundo. Y cuando digo Salvador de todo el mundo, no me refiero que todas y cada una de las personas, todos y cada uno de los seres humanos serán salvos, sino que me refiero que Él es el hombre a quien Dios designó para reconstruir, para traer de nuevo la gloria de Dios a esta tierra. Por eso observe cómo en el verso 53, en el verso 54 Jesús establece un parámetro fundamental para la interpretación de nuestra vida, del Evangelio, del cristianismo, y para una comprensión correcta de lo que nosotros tenemos que aprender a ver a la luz del Evangelio. La pregunta de Jesús es importantísima. ¿Cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Si Jesús le permite a Pedro y a los demás discípulos, porque es muy probable que cada uno de esos discípulos tuviera una espada a la mano, porque era parte de su atuendo, de su vestimenta. Y si Jesús le permite a Pedro sacar la espada y los 8 restantes igual hacer lo mismo, o los 11 restantes, perdón, hacer lo mismo, sacar la espada y defender a Jesús, Jesús se pregunta, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras? ¿A qué Escrituras se está refiriendo? Y ahí le repito, nuevamente es donde se rompe ese paradigma que nosotros tenemos. La Biblia no habla de ti. La Biblia no se trata de ti. La Biblia, he visto a cristianos muy románticos que leen algún pasaje de las Escrituras que habla de Jesucristo y dicen, mira qué bonito Dios está hablando de ti. La Biblia no habla de ti. No habla de ti. Cuando usted lee Josué, yo soy el Señor tu Dios, siempre te sustentaré, siempre te protegeré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Usted puede decir, qué bonito, Dios siempre me sustenta. La Biblia no habla de ti, no te lo está diciendo a ti. Cuando usted va al libro al Salmo, por ejemplo, a cualquiera de los salmos, si usted lee alguno de esos salmos que hablan de la fidelidad de Dios hacia su ungido, por mucho que usted pueda decir, qué bonito habla Dios de mí, tiene usted que recordar, la Biblia no habla de ti, no está hablando de ti. Tenemos que romper con el egoísmo en el que hemos vivido como cristianos. Tenemos que romper esas ideas de que Dios está tan embobado con nosotros que todas las cosas que dice la Escritura, que cada una de las partes que la Escritura dice, lo dice a nosotros directamente. A veces pensamos que Dios el Padre es como el Padre consentidor que le dice a ese niño, tú eres lo mejor para mí, tú eres mi especial criatura, contigo voy a salir adelante y voy a ser mejor y voy a crear muchas cosas porque te amo tanto. Dios no es como nosotros. Hay alguien y una sola persona a la que el Padre le dijo, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Y esa persona, déjeme decirle, no eras tú. No eras tú. No era a ti a quien el Padre le estaba diciendo, tú eres mi Hijo amado, el Hijo de mi complacencia. No eras tú esa persona. Tampoco lo era yo. No lo éramos. No éramos esas personas. Y el entenderlo, hermanos, en lugar de que demos la media vuelta y nos vayamos desilusionados y digamos, entonces Dios no me ama, no soy importante para Él, no soy valioso para Él, nos ayuda a entender el profundo amor y la fidelidad que Dios le tiene al Hijo y nos hace volver seguros a Él, que si Dios ama tanto al Hijo, que puede decir del Hijo que es el Hijo de su complacencia, entonces yo estoy seguro en Él, porque Dios me ama por una sola razón, estoy en Cristo. Y solamente así puedo ser profundamente amado por el Padre, porque si Él me ha querido unir a Cristo y Cristo, Jesús, es el Hijo de su complacencia y yo estoy unido a Él, entonces el amor tan profundo y tan fiel que el Padre le tiene al Hijo, es ese amor del que yo estoy disfrutando también.
Pero si yo intento ser amado por Dios por mis propias fuerzas, lo único que voy a encontrar es rechazo de parte del Padre. Tal vez Él me diga, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Apártate de mí, maldito. Esas serían las palabras que yo escucharía fuera de Cristo. Pero en Cristo, unido a Cristo, puedo escuchar esas dulces palabras y fieles palabras. Bendito, benditos de mi Padre, lo que Jesús le dijo a todos aquellos que creen en su nombre. Pero usted tiene que entender quién es Jesucristo. Estamos tan absortos en nosotros mismos, tan centrados en nosotros mismos. Muchos cristianos van a la iglesia diciendo, Dios, háblame a mí. Quiero que me hables, quiero que me abraces, quiero que me toques, quiero que me digas una palabra. Pero pocos cristianos se congregan pensando, Dios, quiero realmente conocerte, quiero entender quién eres tú, quién es tu santo Hijo, quién soy yo a la luz de las Escrituras. Muchos van con la idea egoísta de que Dios les hable directamente a ellos y se van a regresar frustrados, porque al único al que Dios le habla directamente es al Hijo de su complacencia, y a través de Él a todos nosotros. A través de Jesucristo nos habla a todos nosotros. Pero a la única persona a la que Dios le puede hablar cara a cara es al Hijo de su complacencia, porque Él no tiene pecado. Él puede mirarle, mirar su rostro, verlo y estar de pie delante de Él, porque Jesús, el Hijo de Dios, es sin pecado. Así que mi intención, hermanos, es que usted pueda ver a Cristo, entender el Evangelio y entenderlo con mucha claridad. El Evangelio no se trata de que usted, yo o cualquiera de nosotros seamos la niña de sus ojos. No, no se trata de eso. No se trata de ser, en realidad venimos a ser el especial tesoro porque somos unidos a Cristo. En Cristo tenemos un valor que fuera de Él no podemos tener. Usted tiene que conocer a Cristo. Así que espero que usted haga a un lado sus preocupaciones, haga a un lado sus emociones, deje de lado lo que le preocupa. Si usted está absorto en sí mismo, pensando, Dios, vengo con problemas, vengo con aflicciones, sácame de esta situación. Espero que usted haga a un lado todo eso para que al entender a Cristo, usted pueda sentirse seguro y entonces pueda tener confianza de que Cristo se encarnó, vivió, murió y resucitó con un propósito, acercarnos al Padre, pero solamente a través de Él y solo a través de Él. Mi intención es que usted pueda dejar de lado todo aquello que le ponga en una situación donde usted piense que es tan especial que se puede acercar aparte de Cristo a Dios. Eso es completamente imposible. Si usted habla con sus hijos sobre la vida de usted, tal vez haya muchas cosas de que sus hijos desconozcan sobre usted. ¿Sabe por qué? Porque todos los seres humanos, en la única vida a la que estamos atentos, ¿cuál es? A la nuestra. A veces platicamos con otras personas y la otra persona, sobre todo ahora que tenemos estos aparatos que son de tanto beneficio, pero usted puede estar platicando con alguien y la persona, sí, y más tarde la persona se puede sorprender, oye, no me dijiste, yo te dije, pero tú estabas tan metido en el celular que no me hiciste caso. Porque somos tan egoístas que solamente atendemos a lo que nos interesa. Y permítame probar mi punto. Le aseguro que muchas personas que han estado sufriendo en estos meses de crisis, y sobre todo cristianos que han estado pasando por adversidades, le aseguro que lo que menos les ha pasado por su mente es conocer más a Cristo. Lo que más les ha pasado a ellos en sus mentes es que Cristo conozca más del sufrimiento de ellos. Señor, mira cómo he sufrido, me enfermé y tengo mucho miedo, estoy muy preocupado, Señor. Lo que más le importa a la persona es que Cristo conozca de sus sufrimientos y no a la persona conocer a Cristo. Porque así de egoístas somos. Así de orgullosos somos. Todos tenemos algo que decirle al Señor.
porque todos estamos sufriendo. Es más, si usted va a platicar, mire, lo voy a dejar como un ejercicio. Ahora que pase todo este tema de la pandemia y que después lo recordemos, no va a faltar, no, pues mira, a mí me dio de esta forma, yo sentía un dolor aquí, una opresión en el pecho. Ah, no, pero a mí me dio más fuerte, fíjate que a mí hasta me dolían los pulmones. No, a mí sí me pegó durísimo. Como si fuera una competencia de ver a quién le dio más duro. Porque somos tan egoístas que pensamos que mi sufrimiento es más grave que el sufrimiento de cualquier otra persona. Pero la verdad es que a muy pocos cristianos en todo este tiempo en el que a lo mejor tuvieron más tiempo porque no tenían que mandar a los hijos a la escuela, porque tal vez el esposo trabajaba desde casa, en el que tuvieron mucho más tiempo, hombres, mujeres, jóvenes y niños, les aseguro que ni una pizca hemos crecido en el conocimiento de Jesucristo. Ni una pizca. ¿Por qué? Porque no nos importa. No nos interesa. Lo único que nos interesa saber de Él es que Él nos puede salvar, nos puede sostener, nos puede ayudar cuando estamos enfermos. Eso es lo único que nos importa de Él. La intención de Jesús no era que sus discípulos lo defendieran. La intención de Jesús era que los discípulos entendieran quién era Él. Que Él entendía perfectamente que para eso había nacido, se había encarnado para el sufrimiento, para ir a la cruz, para morir en manos de pecadores. Pero mientras los discípulos no lo entendieran, sus vidas iban a estar llenas de agonía, llenas de frustraciones, llenas de ansiedades. Vaya nada más al Evangelio de Lucas, al capítulo 24, y usted se va a encontrar con dos discípulos de camino a Emaús, tristes porque sus esperanzas habían sido frustradas. La persona que ellos consideraban era el Mesías prometido, el Salvador, el ungido de Dios, ahora estaba muerto y hacía 3 días que había sido crucificado y permanecía muerto según las expectativas de ellos. Ellos estaban frustrados, agobiados, cansados. ¿Sabe por qué? Muchas personas se rinden y se quiebran ante dificultades no tan graves en su vida porque no han entendido quién es Jesucristo. No lo han entendido. El humanismo nos dice, conócete a ti mismo para que puedas salir adelante. La psicología dice, tienes que entenderte a ti para que puedas enfrentar tus problemas. El cristianismo dice, conoce a Cristo o en tus pecados morirás. El cristianismo no te dice, conócete a ti mismo. El cristianismo dice, si no conoces a Jesucristo, vas a morir en tus pecados. La necesidad más grande que tiene el cristiano no es entender el coronavirus. La necesidad más grande que tiene el cristiano no es entender la política. La necesidad más grande del cristiano, mire, me sorprende que muchos cristianos hablan de que estamos en el fin del mundo, quieren entender los tiempos y ni siquiera entienden a Jesucristo. Quieren entender en qué tiempo estamos viviendo y ni siquiera son capaces de entender a Jesucristo. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo? Isaías capítulo 53. Yo quisiera que usted grabara algo en su mente. Isaías 53. La vida de Jesucristo es tan importante que de ella depende su propia vida. Y que usted deseara conocer tanto a Jesucristo porque ha entendido que de entender a Jesucristo su vida depende, toda su vida depende de eso, de esa sencilla verdad, entender la vida de Jesucristo. Porque de su entendimiento, de la comprensión que usted tenga acerca de Jesús, que nació en Belén, del Hijo de María, de esa comprensión que usted tenga acerca de Jesús, depende toda su existencia, depende toda su vida. Y que cada vez que usted venga a la congregación, no solamente venga pensando, Señor, que el pastor dé una predicación sobre cómo administrar bien el dinero, eso es necesario y se ha dado también en la congregación. Pero si usted no entiende el Evangelio, usted no va a entender por qué incluso la Escritura habla de temas como el matrimonio, la administración del dinero, el trabajo. Usted no va a entender por qué se habla acerca de eso. Isaías capítulo 53.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Solamente con esta pregunta. ¿Qué es lo que el profeta estaba hablando acerca del Mesías? Que cuando Él se encarnara, nadie creería en Él ni en su evangelio. Ahora hemos estado leyendo el Evangelio de Mateo por más de un año. ¿Se ha dado cuenta que el Evangelio de Mateo es un testimonio a la respuesta o una respuesta a esta pregunta? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y que Mateo ha dicho con tantos argumentos y en 28 capítulos que nadie había creído en el anuncio, que incluso los discípulos huyeron incrédulos al ver lo que le estaba pasando a Jesucristo. Así que Jesús no se sorprende de la incredulidad de la gente a la que le está hablando, porque Él conoce la Escritura. Él sabe que la incredulidad de esos hombres era necesaria por el cumplimiento de la Escritura. Observe lo que Jesús dice, lo que dice el profeta por lo menos unos 700 años antes de que Jesús se encarnara. 700 años. Y Jesús, conociendo la Escritura, que esa Escritura hablaba acerca de Él. Ahora esto es importantísimo, porque si Isaías 53 no se cumple perfectamente en Jesús, entonces nosotros estamos perdidos. El pecado sigue teniendo poder sobre nosotros. La ira de Dios sigue estando sobre nosotros. Nuestras vidas no pueden cambiar. Entonces, si Jesús no es la persona, no es el Mesías, no es el Redentor, yo no tengo ninguna oportunidad de que mi matrimonio cambie. Yo no tengo ninguna oportunidad de que mis hijos cambien. Yo no tengo ninguna oportunidad de que mi trabajo sea fructífero. No tengo ninguna oportunidad. ¿Por qué? Porque Jesús no es el Cristo. Jesús no es el Mesías. Entonces, incluso si me enfermo de ese terrible virus, yo no tengo ninguna oportunidad, no solamente de librar la muerte física, yo no tengo ninguna oportunidad de que al morir pueda estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque he creído en un hombre que no es el Mesías. Pero lo que está haciendo Mateo es demostrarnos que ese Jesús es el verdadero Mesías. ¿Sabe usted que hay un pequeño grupo de judíos que siguen esperando al Mesías? Que siguen esperando a Cristo. Pero ¿sabe qué han hecho? Ellos no leen Isaías 53 porque Isaías 53 los obliga a creer en el Jesús de Nazaret. Así que en las sinagogas, cuando se está leyendo el rollo del profeta Isaías, llegan al capítulo 51 y saltan hasta el capítulo 54. Particularmente no leen el capítulo 53. ¿Por qué? Porque el capítulo 53 es una clara profecía acerca de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y observe lo que se dice. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué es lo que hicieron? Si regresamos a Mateo capítulo 26, ¿qué es lo que está haciendo aquella multitud que se ha congregado para aprender a Jesucristo? Está haciendo esto, despreciándolo y desechándolo como el Salvador de ellos. Y ahora observe lo que dice, como que escondimos de Él el rostro. Yo tengo amigos en el Face que a veces me saludan, pero cuando los encuentro en la calle voltean el rostro. Es curioso, hay gente que es así. Que te manda un saludo por las redes sociales y cuando te encuentra en la calle, mira hacia otro lado. ¿Sabe qué está diciendo el profeta Isaías acerca de Jesucristo? Está diciendo algo que es doloroso. ¿A usted le duele que una persona que se considera su amigo, cuando le encuentra en la calle, le voltee el rostro? Observe lo que dice el profeta. Experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro. Cuando usted le hace bien a alguna persona, a un familiar, a un amigo, y usted le ha hecho bien a esa persona y de repente se la encuentra días, meses después, en la calle, en cualquier lugar, y esa persona se hace que no le conoce, inevitablemente usted va a sentir un dolor. Usted va a pensar, bueno, cuando necesitaba yo lo ayudé y ahora se hace que no me conoce. Jesús estaba en la cruz por el pecado de su pueblo,
Y el profeta Isaías dice que su pueblo, ese pueblo que él amó, ese pueblo por el cual estaba sufriendo, voltearon el rostro como diciendo, ese ni judío es, ese es un blasfemo, no es parte de nuestro pueblo, que lo corten de nuestro pueblo, que lo corten de nuestra tierra, no queremos nada, no tenemos nada que ver con él. De hecho, ¿sabe cómo lo llaman? ¿Cómo llaman a Jesús los judíos? Lo llaman, el nombre en hebreo es Yeshua, y ellos lo llaman Yeshu. Esa pequeña variación, ¿sabe qué significa? Yeshua significa salvación de Dios, o Yahvé salva, o el Señor salva. Y Yeshu significa cortado, olvidado. Observe qué desprecio le están haciendo a Jesús. Para ellos, Él es Yeshu, el cortado, el olvidado, el que no merece ser recordado, el que no merece ser parte del pueblo, el que no es digno de tener memoria de Él. Para los judíos que hasta el día de hoy no creen en Jesús como el Mesías, como el Salvador de Israel, ellos siguen volteando el rostro. Para ellos Jesús es una vergüenza que debe ser olvidada, un hombre que debe ser cortado. Eso es lo que hizo la gente del primer siglo con Jesucristo. Cuando los discípulos ven que la multitud se agolpa sobre la persona de Jesucristo, ellos también ocultan su rostro, ellos se hacen que no lo conocen. Tanto es así que cuando Pedro va siguiendo a Jesús de lejos y se apoya en una de las columnas del patio de la casa del sumo sacerdote, una mujer junto con algunos hombres se acercan a él y le dicen, tú eres de aquellos que andan con el Galileo. Y Pedro dice, yo ni siquiera lo conozco. No sé quién es ese hombre. Jesús sabía que tenía que pasar por esas cosas. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, mete la espada, guarda la espada, porque de otra manera, ¿cómo se cumpliría la Escritura? Él sabe que ha comenzado a partir de ese momento a experimentar sufrimientos cada vez peor, cada vez más graves, mucho más dolorosos, pero es necesario. Y nosotros tenemos que entender que cada uno de esos sufrimientos apuntan a dos grandes realidades. Él es el Mesías prometido, Él es el único que puede salvarte de tus pecados. Él es el único que puede darte perdón, el único que puede darte libertad. Pero pareciera que ahora lo que menos nos interesa es estudiar acerca de Él. Queremos que la Biblia nos hable acerca de nosotros. Le repito, queremos que la Biblia me diga cómo educar a mis hijos, cómo crecer económicamente. Queremos que la Biblia me hable directamente a mí, sin tener que pasar por el tortuoso procedimiento de aprender sobre la vida de Jesucristo. Sin tener que pasar por ese procedimiento. Podemos continuar con Isaías capítulo 53. Usted puede ver cómo por ejemplo, en el versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por cárcel y por juicio fue quitado. El profeta Isaías estaba profetizando, estaba hablando de que la forma en que moriría Jesucristo sería a través de un encarcelamiento y de un juicio absurdo, injusto. Y se aprovechó para quitarle la vida al Mesías. Ahora, mire lo que dice el libro de los Salmos en el número 22. Salmo número 22. David, hablando como profeta, yo sé que algunos de nosotros o algunos cristianos a veces se identifican. Por ejemplo, le decía hace rato, nos identificamos con algunos de los salmos, pero créame. Sea cual sea la situación, usted no sabe lo que Jesús estaba viviendo cuando el profeta David escribió este salmo. No sabe los sufrimientos que estaba anticipando del Mesías. No lo sabemos. De repente, hermanos,
nos viene un sufrimiento tras otro, y a lo mejor decimos, Dios mío, y repetimos el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Créame, ni siquiera no sabemos lo que estamos diciendo. Realmente no sabemos lo que estamos diciendo. No importa lo profundo que sea su sufrimiento, usted no sabe lo que David estaba profetizando acerca del dolor del Mesías. No lo sabe. Yo tampoco lo sé, y gracias a Dios que nunca lo sabré, porque si lo supiera eso significaría mi condenación eterna. Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. David anticipó los sufrimientos del Mesías. David anticipó que el Mesías sufriría como nadie en la historia del pueblo de Israel y nadie en la historia de la iglesia ha sufrido ni volverá a sufrir. David como profeta anticipó que mientras los padres habían esperado en Dios y Dios les respondió, observen lo que dice el versículo 4, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Y podemos ir a la historia de Israel en el Antiguo Testamento y ver cómo Israel sufrió adversidades, esperaron en Dios y Dios los libró. Tenemos, por ejemplo, Éxodo capítulo 2, capítulo 3, Israel esclavo en Egipto. El Señor escuchó el clamor de ellos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob y los redimió de la esclavitud en la que se encontraban. Ellos clamaron y el Señor los libró. Y puede usted recorrer la historia de Israel y encontrará ocasión tras ocasión, vez tras vez, Israel clamando y Dios librándolos. Y esa ha sido la experiencia también de la iglesia. El pueblo clamando y Dios librándolos. Los apóstoles encarcelados por la predicación del evangelio claman y Dios los libra. Pablo y Silas encarcelados claman al Señor y Dios los libra. Usted puede ver a lo largo de la historia, nosotros mismos podemos contar muchos momentos en los que en nuestras breves y leves angustias hemos clamado al Señor y Él nos ha librado. El Mesías podía decir, los padres esperaron en ti y tú los libraste, pero Él no fue librado de su sufrimiento. Él no fue librado de su sufrimiento. Él tiene que decir en su angustia, ¿por qué me has desamparado? El fiel padre que había librado a su pueblo a lo largo de la historia de todos sus sufrimientos, había decidido no librar a su hijo del padecimiento que iba a caer sobre él por causa de todos nosotros. Y a veces nosotros, hermanos, de forma ingenua, torpe, decimos, Señor, ¿por qué clamo a ti y no me respondes? No seamos torpes. Al único al que Dios no le respondió fue a su propio Hijo. Y fue por el pecado de todos nosotros. Fue por causa de nosotros. Ingenuamente, y le digo, esa ingenuidad se debe a que no queremos conocer a Jesucristo, a que no queremos profundizar en sus sufrimientos. Pero ahí el profeta, David como profeta estaba hablando y estaba mostrándonos el dolor, la angustia que usted y yo nunca conoceremos. Si a usted se le hace que su sufrimiento por el cual ha estado orando es demasiado largo, usted no ha entendido que el sufrimiento de Jesús fue mucho más profundo y severo de todos los sufrimientos juntos que usted y yo podamos atravesar. Así que en la boca de David como profeta, por obra del Espíritu Santo, se ponen las palabras que Jesús habría de pronunciar cuando fue abandonado y completa y totalmente abandonado por el Padre. El profeta David dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué estás tan lejos? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. El Padre se alejó de su Santo Hijo. Escuche estas palabras, el Padre abandonó total,
absoluta, completamente abandonó a su Hijo solo en aquella cruz, cargando el pecado de todos nosotros, llevando sobre su cuerpo la ira de su Padre, sufriendo en su cuerpo la angustia, la desesperación del infierno, de la ausencia absoluta del Padre en su vida. Ahí en la cruz el Hijo fue abandonado por un momento para que usted y yo nunca en nuestra vida tuviéramos que pasar por esa clase de abandono. Es sorprendente cuando la iglesia no entiende los sufrimientos del Mesías. Cuando, como se lo he venido diciendo a lo largo de estos meses, pasamos por tribulaciones y de repente escuchamos incluso a pastores decir, el Señor ha dejado a la iglesia, el Señor está en contra de la iglesia. Es sorprendente que no entendamos que el Mesías tuvo que pasar por sufrimientos increíbles para que la iglesia no tuviera que ser abandonada en ningún momento por el Padre. Y ahí está Jesús con la opción de iniciar una revuelta, de defenderse, de huir del sufrimiento, pero Él ya venció esa tentación en el huerto del Getsemaní, cuando lo vimos de rodillas delante del Padre suplicante, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La copa que el Hijo tenía que beber era demasiado dolorosa, el sufrimiento era demasiado grande. Pero Él sabe que era necesario cumplir con todas las Escrituras. Lo que vamos a ver más adelante, a partir del versículo 57, lo que estamos viendo ahora, es precisamente las evidencias de que este Jesús, al que nosotros hoy servimos, al que nosotros hoy le cantamos, al que adoramos, del que hablamos, al que le pedimos, en el que pensamos, al que proclamamos, al cual nosotros hacemos evidente ante todas las personas, este Jesús es el verdadero Señor y Cristo, el único que puede dar libertad y perdón de pecados. Porque solo en Él se cumplieron todas las Escrituras. Solo en Él se cumplió toda la Escritura que era anunciada por los profetas, tanto en los paralelismos, en las analogías de la fe, en los paralelismos y en las profecías directas. Todo lo que la Escritura dice acerca del Mesías se cumplió perfectamente en Él. Si usted conoce bien a este Mesías, si usted lo entiende perfectamente, usted puede encontrar verdaderamente reposo en Él. Cuando los apóstoles entendieron que todas aquellas cosas eran necesarias, ellos comenzaron a descansar. ¿Sabe por qué? Porque entendieron que ahí estaba su Salvador. El que los iba a redimir, el que los redimió del poder del pecado y los acercó a la presencia del Padre. Hay en estos tiempos, hermanos, en medio de tanta difusión, hay tanto desconocimiento de Cristo, y creo que lo que hemos estado viviendo a lo largo de estos meses es un breve ejemplo de que mucha gente que dice que conoce al Señor, en verdad no lo conoce. Porque si lo conocieran, hubieran descansado en Él. Porque si lo conocieran, se hubieran refugiado en Él. Porque si lo conocieran, supieran que Él es un poderoso Salvador, que es capaz de dar libertad a todo aquel que cree en Él. Quisiera que termináramos con una oración. Hace rato estábamos entonando esa canción que a mí particularmente me gusta mucho, que dice: sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré. Y ese día no solamente es futuro, ese día es presente. Ese día no solamente está en nuestro mañana, ese día es también nuestro hoy. Es nuestra realidad, es nuestro presente. Si usted cree que Jesús, este Jesús del que habla las Escrituras, es el Jesús de Nazaret, que murió y resucitó, entonces usted puede decir con todos los santos: no hay noche, no hay más dolor, porque nuestro Salvador venció y nos ha redimido a todos nosotros del poder del pecado, de la muerte, de la culpa, de la condenación, del dolor, porque nos ha acercado al Padre con un solo sacrificio.
un solo sacrificio bastó para que los que estábamos lejos fuéramos acercados al Padre. No estamos solos. Y le repito esto, y quiero que lo guarde en su corazón. Ningún sufrimiento que usted llegue a padecer en esta tierra se puede comparar con lo que Él sufrió para despojarnos de la culpa que estaba sobre nosotros. Ningún sufrimiento que usted llegue a padecer se comparará a la angustia y dolor que Él sufrió. Por mucho que tarde usted esperando en oración, por mucho que tarde esperando en oración, jamás podremos decir, ¿por qué no me escuchas, Señor? Por mucho que se tarde usted, por mucho tiempo que le requiera estar orando por alguna necesidad, por algún sufrimiento, por alguna angustia, ninguno de nosotros nos deberíamos atrever a decirle al Señor, ¿por qué no me escuchas? Porque el único abandonado fue su Santo Hijo para que nosotros nunca tengamos que pasar por esa experiencia.